Regalos de vida con mi amigo Rafael Ayala, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Héctor, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a ti, ¿qué tal? Muy bien, contento y con un tema que creo que a todos nos toca. ¿De qué vamos a hablar hoy? El poder que hay en nuestras palabras, Ok. en nuestra boca. A ver, cuéntanos cómo Mira, funciona. el lenguaje tiene muchas posibilidades para crear, para destruir, para diagnosticar. Se ha hablado mucho de hasta dónde es importante el poder de nuestra boca. Hay personas que se van al extremo desde mi perspectiva y dicen, tú declara algo y te va a pasar porque lo declaraste. Ajá. Me voy a hacer millonario a pesar de que no trabajo, pero declaro que es suficiente con decirlo, ¿no? Sí. Y hablan de la confesión positiva, de la palabra afirmativa, etcétera, etcétera. Y aunque realmente, en un sentido puro, solo hablar las cosas no generan una realidad, una de las funciones del lenguaje es crear realidades. El lenguaje tiene varias funciones. Una es comunicarnos, que es la que todos conocemos. Otra es producir deleite. Por eso existe la literatura, la poesía, o has escuchado personas que decimos, me gusta la música de tal cantante por sus letras. Es decir, su manera de manejar el lenguaje me produce placer. Es una función natural del lenguaje. Otra es diagnosticar. Tú y yo podemos saber de qué región del país es una persona con solo escucharla hablar. Depende de la jerga que traiga, ¿no? ¿Sí? ¿No? El acento. Podemos oír el acento y dices, este es de Chihuahua, de Sonora, de Yucatán, Sí, de del Tabasco, DF, ¿no? de Tabasco, etcétera, ¿no? Podemos diagnosticar el estado de ánimo de alguien. Le hablas por teléfono y ¿cómo estás? Bien. Dices, no, ¿qué tienes, no? El lenguaje es herramienta de diagnóstico. Ok. Pero donde me quiero concentrar es que una función natural del lenguaje no es esoterismo, es algo innato, junto, pegado al lenguaje, es que crea realidades. Alguien le llama decretar, ¿no? Decretar el que si yo quiero llegar a tal meta o quiero conseguir un viaje o quiero tal empleo, si yo realmente lo estoy recordando, podría ser. En eso es lo que quiero hacer la diferencia. ¿Cómo le hacemos? No todo decreto, Ajá. afirmación, genera una realidad, Ok, eso es importante. pero el lenguaje sí crea realidades. Ajá. En mi punto de vista, las personas que creen que decretar genera una realidad se están autoengañando la mayoría de las veces. El lenguaje crea realidades en este sentido. Si tú y yo platicamos ahora de reunirnos para una cuestión de trabajo, el viernes a las 6 de la tarde, esa conversación ha generado una realidad en el futuro que no existiría si no hubiéramos hablado. Claro. Si el novio le dice a la novia, ¿qué tal si nos casamos? Y ella le dice, déjame pensarlo. Sí. Ok, ¿cuándo? Noviembre 25. Y ellos van y les platican a sus familias la decisión que tomaron. ¿Cambia o no cambia la realidad en esas familias? ¿Cómo se ven? ¿Cómo ven el dinero? ¿Cómo ven a la familia política? Todo cambia. Sí, por supuesto. Porque lo que hablaron genera una expectativa que modifica el presente y el futuro. Ahora, esto tiene que ver con poner precisiones, ¿no? O sea, si digo una fecha concreta, si digo sí a las 6 de Sí. la tarde, sí el 25 de noviembre, es algo preciso. Si nada más digo me voy a casar, pues es No, irrelevante, ¿no? No, es irrelevante. Esa es una declaración, pero no está creando futuro, Ok. no está creando realidad. ¿Qué pasa si en octubre llega el joven y le dice, fíjate que siempre no? ¿Cambia o no cambia la realidad de Por estas supuesto. familias? Al otro lado. Porque las palabras crean realidades. Los negocios no son otra cosa más que una red de promesas. Yo te prometo que te voy a hacer un servicio y tú me prometes que me vas a pagar, y con el servicio que tú recibes le prometes a alguien más otro servicio, y es una red de promesas, porque las palabras lo crean. Ahora, es terrible cuando yo esa realidad la uso inconscientemente para destruir. En nuestra boca tenemos poder para crear o para destruir. Por supuesto. Estás horrible, deberías de ser como tu primo. Eres un... Sí, eres un tal por cual, eres un demonio. Nada más, papás, mamás, escuchen esa frase. Eres un demonio. Yo estuve de voluntario un par de años en un consejo tutelar de menores. Trabajaba yo con los jovencitos que habían entrado por cometer homicidio, menores de edad. 8 de cada 10 niños con los que a mí me tocó tratar habían oído de pequeños, vas a terminar en la cárcel. Antes de los 18 ya estaban ahí. ¿Magia, decreto? No. Cuando tú hablas cosas,
sobre todo si tienes autoridad sobre alguien, la otra persona lo cree. Dile a la niña, ay, qué bonito cantas, mijita. Y cuando llegan los familiares, canto, papi, canto. Aunque aúlle la pobre, ¿no? Claro. Pero mis palabras generan expectativas, generan realidades. Por eso cuando incumplimos una promesa, afectamos a tanta gente. Y como bien decías, ¿no? O sea, una palabra, algo que yo le puedo decir a alguien puede lastimarlo de por vida incluso, o puede cambiar, como estás diciendo ahora, su destino. Totalmente. Nos arrepentimos más de lo que hablamos de más que de lo que no hablamos. Sí, Tenemos que cuidar nuestras palabras. No es magia, no es voy a ser millonario, voy a ser millonario. No. O sea, bueno, qué bueno si alguien lo quiere decir y se hace ese autococo watch, qué bueno. Pero necesitamos considerar al lenguaje como una alternativa para crear realidades sobre las que vamos a trabajar. Porque si no trabajo sobre ellas, creo expectativas que no se van a cumplir, voy a lastimar a otros y mi nombre, mi fama, mi prestigio va a caer. Entonces, en dos sentidos. En el positivo, es bueno hacer decretos, pero con metas claras. Con metas claras y con un compromiso de acción y de cumplimiento. Eso es buenísimo. Pero la sola afirmación no es suficiente. Ahora, tristemente, cuando hablamos de personas, puede ser suficiente, sobre todo si tengo autoridad sobre de ellas. Entonces, uso el lenguaje con base en lo que quiero crear, no con base en lo que veo. Haciendo diferencias. Si yo corrijo a mi hijo y le digo, es que eres un burro. No, momento, no es un burro. Mijito, es que no estudiaste. Eres inteligente, pero no estudiaste. O no me gusta que no me estás apoyando hoy. En lugar de decir, es que tú nunca apoyas. Es que eres un flojo. Eres un irresponsable, ¿no? Sí, porque te la crees y de alguna forma hasta te gusta a lo mejor, ¿no? No, Te digan demonio. o dices, bueno, pues si crees que soy eso, ahora vas a ver lo que es eso. Sí, claro. Y en un mecanismo de un niño no hay tanto proceso. Es muy simple. Para bien o para mal, los niños nos creen hasta cierta edad. El problema es que después es muy difícil cambiarlo. Yo estaba con un jovencito ahí en el consejo tutelar, el chino le decíamos, y él siempre me decía, soy malo ese, me decía ese, ¿no? Y yo le decía, no eres malo, actuaste mal. Un día hizo algo bueno a favor de un compañero, y le digo, ¿qué pasó, chino? ¿Lo que hiciste está bien o está mal? Está bien, pero soy malo ese. O sea, no podía creer que él podía hacer algo bueno, a pesar de que ya lo había hecho. Porque toda su vida oyó, eres un bueno para nada, eres terrible, maldito el día que te tuve, no sé, igualito al tío Ramón y el tío Ramón encerrado en la grande, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras, con ellas podemos construir o podemos destruir. Usémoslas para construir y si hago una promesa, acabo de generar una realidad para alguien más. Por supuesto. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Totalmente de acuerdo. Aquí, ¿No? Fíjate que lo llevamos mucho al tema familiar de los niños, también en el tema empresarial, ¿no? O sea, Totalmente. muchas veces como trabajador o como jefe en una empresa, prometer es negativo y por otro lado también a la hora de corregir, pues también al ser muy agresivo, pues haces que el colaborador, el empleado, pues a lo mejor se la crea y nunca sea competente. Una de las principales causas de desmotivación a nivel mundial en el trabajo es no me reconocen lo que hago bien y sí me critican lo que hago mal. Claro. ¿Qué es eso? Palabras. Totalmente de acuerdo. Palabras. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Hay un salario en nuestras palabras. Así es, Rafa. ¿No? Te agradezco mucho el día de hoy. Un tu gusto, mensaje. Héctor, y pues cuidemos nuestras palabras y vamos a usarlas para construir, no para destruir. Así lo haremos. Gracias, Muchas Héctor. gracias, Buen Rafa. día.